módulo de gestión del estudio nos permite llevar la información del estudio, esto es, emitir las facturas, registrar comprobantes de compras y ventas, cobros y pagos, movimientos de fondos como por ejemplo un depósito bancario, y a partir de esta información obtener los estados de cuentas corrientes de deudoras y acreedoras, los informes de movimientos de fondos y los informes impositivos. Asimismo, nos permite generar los asientos contables de todas estas operaciones. Para comenzar a trabajar con el módulo de gestión del estudio, debemos abrir la empresa del estudio. En el momento de abrir la empresa, el sistema nos solicita el código de la empresa, el puesto de trabajo y nos da la posibilidad de abrir la empresa en modo prueba. En caso de optar por esta selección, el sistema abrirá una base de datos diferente de forma tal de permitirnos tener una operatoria de prueba sin afectar con esto los datos reales. En primer lugar, debemos configurar los parámetros básicos de operación, indicando algunos datos propios de la empresa, algunos datos generales respecto de la codificación de clientes y proveedores. Respecto de la registración de comprobantes, podremos indicar si trabajamos con cálculo automático de regímenes especiales, cuál será el punto de venta para las exportaciones y algunos parámetros específicos para la registración de comprobantes de compras. En la solapa conexión, indicaremos con qué empresa de contabilidad y con qué ejercicio económico se conecta la base del estudio. Finalmente, en la opción IVA, indicaremos las fechas de inicio y cierre del ejercicio económico, facilitando de esta manera el cálculo anual del prorrateo de IVA. Con cada nuevo ejercicio deben modificarse estos dos parámetros de tal manera de reflejar el cambio de ejercicio económico, considerando que el sistema solo permitirá dicha modificación si se encuentran cerradas las declaraciones juradas de IVA. Dentro de las tablas básicas para la operación del sistema se encuentra la tabla de puestos de trabajo, en donde complementaremos la información indicada en el administrador general, indicando qué usuarios tienen permitido el acceso a la empresa con dichos puestos de trabajo, cuáles son los tipos de comprobantes permitidos y habituales, tanto para el circuito de ventas como para el circuito de compras. Dentro del circuito de ventas, además, cuáles son los puntos de venta de ingreso habitual y cuál es la definición para el ingreso de comprobantes que posee dicho puesto de trabajo. Mediante esta opción de definición para el ingreso de comprobantes, podremos indicarle al sistema qué datos se van a pedir en el ingreso de comprobantes de ventas, cuáles será posible asumir, cuáles serán fijados y no se permitirá su modificación, de forma de restringir o flexibilizar el ingreso de comprobantes. Mediante la opción de conceptos, daremos de alta todos los ítems que intervendrán en la carga de comprobantes de compras y de ventas. Cada vez que ingresamos un nuevo concepto al sistema, se nos solicitará la indicación de un código, una descripción y algunos datos impositivos como ser sus tasas de IVA, conceptos no grabados asociados y regímenes especiales. Además, se nos solicitará un importe de referencia que luego será asumido al ingresar los comprobantes. Como los conceptos se convertirán en los ítems de los comprobantes, deberemos indicar además en la integración contable, asignación de imputaciones contables, cuáles son las cuentas contables asociadas a los mismos, ya que se convertirán en pases de los asientos contables de compras y ventas. Esto podremos hacerlo en forma individual, seleccionando el concepto y sus cuentas para costos, compras y ventas, o en forma masiva, indicándolo con el botón secundario del mouse, en donde podremos seleccionar un rango de conceptos y las imputaciones contables se asignarán a todos ellos. Mediante la opción de tipos de comprobantes, podremos configurar todos los comprobantes que será necesario emitir o registrar en el estudio. Los tipos de comprobantes están divididos por circuitos. Es así como definiremos los comprobantes de los circuitos de compras y pagos, los comprobantes de los circuitos de ventas y cobranzas y los comprobantes del circuito de finanzas. Algunas características de los tipos de comprobantes están dadas por la clase asociada al mismo y otras las da el usuario al momento de configurarlos o darlos de alta.
Entre ellas, debemos indicar para aquellos tipos de comprobantes que sean emitidos por el estudio un talonario asociado. El talonario es el numerador del comprobante. A través del talonario podemos llevar la correlatividad de la numeración de los mismos. En ese caso, deberemos indicar tantos talonarios como sean necesarios por letras y puntos de venta en los que pueda abrirse cada uno de los tipos de comprobantes. Mediante la opción Regímenes especiales por empresa, podremos identificar cada uno de los regímenes especiales indicados en el administrador general y su asociación con el estudio. En este caso, debemos indicar para los circuitos de compras o de ventas cuál es el criterio de aplicación, si es sobre proveedores o en casos particulares sobre conceptos de proveedor en el caso de compras, o sobre clientes o conceptos por cliente en el caso de ventas, y a su vez, para qué tipos de comprobantes de cada circuito el sistema debe realizar el cálculo en forma automática. Bastará luego con indicar en cada uno de los clientes y proveedores del sistema cuál es la asociación de los regímenes con cada uno de ellos. Una vez configuradas las tablas básicas de operación, podremos comenzar con la carga de los distintos circuitos del estudio. En este caso, ingresaremos por el módulo de ventas, indicando en primer lugar la fecha de facturación actual para el sistema. Diariamente, el usuario administrador o quien el estudio considere deberá actualizar dicha fecha de facturación. Ingresaremos ahora a emitir un comprobante de ventas desde la opción Ingreso de comprobantes. El sistema nos da la posibilidad de registrar, preparar o emitir comprobantes. En el caso de la preparación o emisión, será el sistema quien controle la numeración del mismo, permitiéndonos, al confirmarlo, realizar su emisión directa o dejarlo preparado para ser emitido en un momento posterior. En el caso de seleccionar la opción de registración, el sistema asumirá que se trata de ingresar un comprobante emitido previamente. En nuestro ejemplo, seleccionaremos preparación y emisión. Se nos solicitará, en este caso, el ingreso de una fecha de emisión, asumiéndose la fecha de emisión actual, la identificación del tipo de comprobante y, en caso de haberse definido, una letra y un punto de venta. A su vez, indicaremos el cliente seleccionándolo de la ventana de selección de clientes, en la cual se encuentran ingresados todos los clientes del estudio que poseen datos identificatorios, datos de clasificación dentro del sistema, datos impositivos como ser su situación de IVA, quit, situación frente a ganancias y regímenes especiales relacionados, o podremos indicar que se trata de un cliente eventual seleccionando la opción cliente vario. En ese caso, el sistema nos solicitará la carga de los datos del cliente en el momento de la carga del comprobante. Dentro de los datos generales, podremos indicar también el tipo de lista con la cual se va a ingresar el comprobante, una condición de venta que podrá ser contado, cuenta corriente o en cuotas, y demás datos como ser una fecha de entrega, una fecha probable de emisión, etc. Cargados los datos de cabecera, podremos dar comienzo al ingreso de los ítems del comprobante. En primer lugar, podremos identificar un código de concepto para los mismos, como por ejemplo, elegimos el concepto de liquidación de sueldos. Indicaremos una cantidad y un precio de referencia. El sistema nos permitirá, en el momento del ingreso de ítem, indicar además los centros de costos asociados, aclarándose que en caso de que el concepto posea una cuenta contable asociada y esta cuenta contable tenga distribución por centro de costos, se nos propondrá dicha distribución. Caso contrario, podremos realizar su carga en forma manual. De ser necesario, podrán indicarse también regímenes especiales desde el botón correspondiente. Finalizada la carga del comprobante, bastará con confirmarlo. En ese momento, el sistema nos preguntará si confirmamos la emisión y a su vez si lo emitimos en este momento
o dejamos su emisión para un momento posterior. Si se tratara de un comprobante contado, antes de esta confirmación se nos solicitará además el ingreso del movimiento de fondos correspondiente. Mediante la opción Informes tendremos acceso a todos los informes del módulo de ventas. En particular, podremos realizar análisis dinámicos de información a través de las estadísticas. Las estadísticas nos permiten seleccionar determinados ordenamientos, seleccionaremos por ejemplo el mes, el concepto y el cliente, y a su vez datos de presentación, como podría ser la cantidad y el importe neto, permitiéndonos visualizar luego la información de las ventas con formato de cubo. Ya hemos visto las facilidades operativas de este tipo de herramienta, en donde podemos quitar o agregar dimensiones, ordenarlas en forma diferente para realizar diferentes tipos de análisis y proceder también a su graficación para obtener una visualización distinta, incluso para realizar algún tipo de presentación de estos informes. El sistema nos permite la emisión de comprobantes en lotes. Para esto podemos definir contratos de periodicidad, a través de los cuales indicamos con qué periodicidad se emitirán determinados tipos de comprobantes. Podríamos decir que determinado modelo de factura se emite bimestralmente en los meses pares, por ejemplo, e indicarlo en un contrato. Todos los comprobantes que tengan dicho contrato asociado se emitirán en un lote que los incluya. La definición para el armado de lotes es la que nos permite identificar qué tipos de comprobantes serán emitidos por cada uno de los lotes definidos. En este ejemplo veremos cómo definir la facturación mensual del estudio, partiendo de un comprobante modelo denominado facturación mensual y cuya clase es nota de pedido periódica dentro del sistema, y generando a partir de este comprobante la factura mensual correspondiente. Podremos indicar además distintos filtros que serán aplicados al momento de emitir el lote. En nuestro ejemplo, realizamos filtros por rango de clientes, por fechas y por contratos de periodicidad. Una vez definido el lote, podremos acceder al procesamiento del mismo. El sistema nos solicitará la indicación del lote a generar y asumirá que partimos del comprobante origen indicado en la definición y vamos a generar el comprobante indicado en el destino. Y nos solicita, en el momento, la identificación de cada uno de los filtros. En nuestro caso, podemos indicar para qué clientes vamos a emitir el lote, dentro de qué fechas debemos considerar los comprobantes y cuál es la periodicidad que debemos buscar en el contrato asociado a cada uno de los comprobantes. Confirmados todos los filtros e indicado un código de lote en forma obligatoria, en donde sugerimos indicar, por ejemplo, la fecha de emisión del lote, se podrá confirmar el proceso y el sistema comenzará a emitir uno a uno y en forma automática todos los comprobantes que cumplan con los filtros indicados. Debido a que la registración de comprobantes de compra resulta similar, no nos detendremos en este módulo en la temática del presente curso. A través del módulo de cuentas a cobrar podemos realizar el ingreso de saldos iniciales, esto es, al comenzar las operaciones del estudio, indicar un saldo de referencia en cada una de las cuentas de nuestros clientes. Para esto, el sistema nos solicitará identificar el cliente, indicar además una causa de emisión, indicar la identificación del tipo de comprobante y un importe de referencia. Al confirmar el ingreso del saldo inicial, la cuenta corriente quedará por un saldo como el indicado en el importe. A través de la opción Cobranzas podremos acceder a generar la cobranza de los distintos comprobantes pendientes en el sistema o a generar cobros sin aplicación o cobros a cuenta. El sistema nos solicitará, además de indicar el tipo de comprobante, el código de cliente y la identificación de si se aplican o no comprobantes en el momento. En caso de indicar que se aplican comprobantes, al aceptar el ingreso de la cobranza, se nos mostrará la deuda del cliente desglosada por comprobante, permitiéndose indicar en el momento cómo se procede a la disminución de la deuda de cada uno de ellos.
En caso de no indicar que se aplica a comprobantes, se considerará que se trata de un cobro a cuenta. En ese caso, solo debemos indicar el importe total de la cobranza y el sistema, al confirmar, nos solicitará los medios de pagos asociados en cada caso. El módulo de compensación entre comprobantes nos permite indicar la aplicación de comprobantes en un momento posterior a la cobranza. En caso de haber efectuado cobros a cuenta o haber ingresado saldos iniciales, debemos acceder a este módulo para realizar la compensación en forma manual. Para esto, seleccionamos el cliente de la lista correspondiente y vemos que aparecen su crédito y su débito, pudiendo en este momento indicar la forma en que dichos saldos son compensados. Al confirmar esta compensación, quedan disminuidos de la manera indicada los saldos de cada uno de los comprobantes. Debido a que el módulo de cuentas a pagar tiene una operatoria similar, no nos detendremos en el ingreso de comprobantes de pagos en este curso. Mediante el módulo de finanzas podremos ingresar toda la información relacionada con movimientos de fondos que no provienen de los circuitos habituales, como ser compras, ventas, cobranzas y pagos. Previo a la utilización de los movimientos de fondos, deberemos definir algunas tablas de operación, como ser las cajas, las cuentas bancarias, los valores, los orígenes y las aplicaciones. En cada una de ellas indicaremos además una moneda de referencia. Para realizar el ingreso de un movimiento de fondos, accederemos a la opción Ingreso de la carpeta Movimientos de fondos. El sistema nos solicitará un código de movimiento que podremos seleccionar de una lista de movimientos precargada con el sistema. Seleccionaremos en este caso una inicialización de cheques, ya que al comenzar a trabajar con la empresa del estudio deberemos inicializar, por ejemplo, los cheques que se encuentran en la cartera. Indicaremos los datos de los cheques, como ser, por ejemplo, el banco, la fecha de vencimiento del mismo, la identificación de su número, el tipo de valor del que se trata, el importe de referencia y si se tratara de un cheque aportado por un cliente, podemos indicar también de qué cliente es. Confirmados los datos, aceptaremos el movimiento. De esta forma podremos inicializar cada una de las tablas relacionadas con las finanzas, indicando sus saldos iniciales. Mediante la opción Informes impositivos, tendremos acceso a todo lo relacionado con los impuestos de IVA e ingresos brutos. Mediante la carpeta IVA Ventas Compras, podremos emitir los subdiarios de los dos circuitos. El sistema nos propone, al emitir el subdiario de IVA, hacerlo en forma provisoria o definitiva. Podremos hacerlo en forma provisoria tantas veces como sea necesario para emitir informes de control. Una vez que el informe se emite en forma definitiva, el sistema inhabilita la carga de comprobantes cuya fecha de contabilización se encuentre dentro de un subdiario cerrado, proponiendo como fecha de contabilización en ese caso el día siguiente a la última fecha de cierre. Al emitir el subdiario, vemos que se reflejan cada uno de los comprobantes comprendidos en el periodo de emisión y a su vez podemos realizar la exportación a distintos formatos, como ya vimos en otros informes de distintos sistemas. Al emitir las declaraciones juradas mensuales, el sistema también nos propone hacerlo en forma provisoria o definitiva. Si bien, en este caso, no realiza ningún control posterior al cierre de la declaración respecto del ingreso de comprobantes dentro de los circuitos de ventas o compras, recomendamos realizar el cierre de las mismas, ya que de esta forma se permite el traslado del saldo a favor, nos da la posibilidad de generar rectificativas y además nos permite el cálculo del prorrateo anual de IVA. Al confirmar la generación de la declaración jurada, existe la posibilidad de realizar la impresión de pantallas para el aplicativo del SIAP. De esta forma, ingresar al mismo aplicativo la información manualmente o bien generar los archivos que serán importados en forma automática por dicho aplicativo. Para quienes están abarcados por el régimen de factura electrónica, existe un apartado especial dentro del sistema de gestión del estudio.
A través de este apartado podremos indicar al sistema cómo se realiza el manejo de la generación del CAE de acuerdo a dos posibilidades. O bien realizarlo en forma manual y a través de lotes que se presentan mediante un aplicativo de la FIP denominado RESE, o bien a partir de los web services provistos por la FIP. En este caso, podrá optarse entre generar un proceso de varios comprobantes o emitir la solicitud del CAE correspondiente por cada uno de los comprobantes emitidos. Si la empresa opta por esta posibilidad, deberá tramitar previamente un certificado digital, generando para esto la solicitud y luego procesando la respuesta enviada por la FIP. Para complementar esta información de parametrización, se deberá indicar además en cada uno de los puntos de venta que requieran la utilización de factura electrónica si el trámite del CAE se hace en línea. Mediante la opción de integración contable, accederemos a la generación de asientos de cada uno de los circuitos. Podremos seleccionarlos individualmente para generar los asientos de diferentes circuitos en diferentes momentos o seleccionarlos todos en el mismo momento mediante el botón secundario del mouse. Por cada uno de los circuitos a generar, podremos indicar si la generación de los asientos se realiza en forma detallada o en forma de resumen. Al seleccionar que se realice en forma detallada, el sistema generará un asiento por cada uno de los movimientos registrados en el circuito. En caso de elegir el resumen, se generará un asiento por el total de los comprobantes del día. A su vez, indicaremos también las fechas desde y hasta para la consideración de los movimientos y si queremos efectuar el pase de asientos aún no pasados, pasados o ambos. Con esto damos por finalizado el módulo de gestión del estudio, en donde acabamos de ver los parámetros, los puestos de trabajo, tipos de comprobantes y otras tablas, el ingreso de una venta, los procesos automáticos para la emisión de comprobantes, el módulo de finanzas en lo que hace a tablas e ingreso de movimientos, los asientos contables y los informes impositivos y conexión con los aplicativos, incluyendo facturación electrónica. ¿Puedo llevar la gestión de más de un socio del estudio cuando ambos facturan por separado? Sí, podés obtener otra razón social. Si se comparte la parte financiera, pueden crearse como alternativa puntos de registración para cada socio. ¿Puedo ingresar y manejar fondos de terceros en caso de que los clientes me entreguen dinero para el pago de impuestos? Sí, tenés que ingresar una caja por cada cliente. Se registran las entradas de dinero por las entregas del cliente y las salidas por los pagos y devoluciones al cliente. El saldo de esta caja reflejará el saldo con el cliente por esta operatoria. Te recomiendo en este caso también ver la solución que se propone en los manuales guías.